seguimos haciendo brujos y científicos y pretenciosos como somos, pedimos que nos rescaten. ¿De qué manera? Con una lectura. ¿Cómo anda mi querida Lucía Kramer? ¿Cómo anda mi camarada Valentín? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá con Samu Zamorano, también muy fanático de Divididos. Sí, camarada y de los Divididos también. Camarada de Divididos. Y también hincha de Boquita, puede ser que escuché por ahí. Hincha de Boca, totalmente. Sí señora. Están bastante tristes, ¿no? Son los signos que no andan muy bien. Pero se nos pasa. Lamentablemente siempre se nos pasa y nos ilusionamos en 2 minutos de vuelta. Sí, como todos. Como deben estar ustedes ilusionados con Muslera, que han contratado a Fernando Muslera. Crack, Muslera, crack. Viene para dar un cambio en el club más revolucionario de lo que da Argentina en general, ¿no? Lo peor es que yo banco Estudiantes, sacando Boca, por supuesto. ¿Estudiante de La Plata? Estudiante de La Plata. Me gustó la respuesta de Verón al muñeco Gallardo con el tema de porque hubo una crítica, ¿no? Por el juego que le hizo el Estudiantes, con Verón incluido, el flaco Schiavi, aquel gran campeón de América de 2009, al Barcelona, que le hizo un partidazo, y que River después no le compitió de igual manera al Barcelona. Y ¿cómo fue que dijo Gallardo? Otra filosofía de vida, dijo, otra forma de vivir la vida. Sí. Pasa que Gallardo me parece que es un poco más bielcista que bilardista, como si lo es Verón, y yo la verdad, con mi terminada estudiantil, debo admitir que fue el mejor partido que le pudieron haber planteado Barcelona en algún momento de su vida, y que no es casual que Messi lo haya, el gol de pechito que hace en complementario, lo haya festejado como lo festejó, no así como con River. Claro, es verdad. Bueno, aquí nuestra producción se divide con Julita, que es pincharrata, por supuesto, y Agustín, que siendo de San Lorenzo, el otro día me dio una gran frase. Dijo, no tengo problema con Bielsa, sino con los bielsistas. Fue buena definición. Estoy 100% de acuerdo. No así con los bilardistas, me quiero imaginar. Acá somos todos bilardistas, me parece. Bien, perfecto. Bueno, vamos a Julita. Vamos a lo nuestro, que no es el deporte, claramente nosotros después del Auckland no es lo nuestro. Con esta lectura que necesitamos que nos rescate, Lu, te necesitamos. Sí, yo me tomo muy, pero muy en serio la consigna que ustedes me plantearon. Y ojo con cuáles son las coincidencias con los libros que les voy trayendo. Yo espero que ustedes los vayan anotando, porque hoy les traigo uno que se llama El mundo alucinante de Reinaldo Arenas. Bien. No sé si alguna vez lo escucharon nombrar a Reinaldo Arenas. La historia sigue a Fray Servando Teresa de Mier, que es un monje que lo ubican en el siglo XVIII y XIX, quien fue perseguido por en realidad por su religiosidad, por la Inquisición española, pero es necesario aclarar que este monje en realidad fue un fraile dominicano y mexicano que luchó en la independencia de México. O sea, es un personaje histórico real, que el autor lo trae. Y lo que hace en realidad es ponerlo en diálogo con sus andanzas ridículas por el mundo. No sé a qué personaje o personajes les hace acordar. Recorre España de Carlos IV, de Godoy, la Inglaterra de Lady Hamilton, Italia, Estados Unidos, que en la novela el personaje lo menciona como el país donde por cada respiro hay que pagar un impuesto. Buenísimo. Es una de las frases más célebres del libro. Y por Cuba, que no es casual que el autor, Reinaldo Arenas, es justamente cubano, ¿no? Muy bien. Y acá viene un poco lo importante, ¿no? La trascendencia de esta obra, porque no en vano hay una trascendencia de lo que es la biografía del autor, de Reinaldo, que hace una pirueta literaria importantísima, chicos. Inscribe su novela en ese momento se llamaba El género barroco cubano, y lo que hace en realidad es como juxtaponer varios géneros literarios, tejiendo una auténtica novela de aventuras. Él mismo la subtitula El mundo alucinante, una novela de aventuras, otorgándole justamente esta ficción una cuestión más como fantástica, mítica y hasta yo les diría utópica. Bien. Ahí en realidad empieza el libro con un desdoblamiento que es hasta difícil primero de seguir, pero una vez que el autor y el lector hacen como este cierre, ¿no? Este trato, este pacto solidario de entendimiento mutuo. Hay un desdoblamiento autor, narrador, y les diría lector, de un cubano que se une a la revolución. Justamente es Reinaldo Arenas, apoyó la revuelta de Fidel Castro contra el régimen de Batista, y todo esto en realidad en el libro está, pero desde un fraile que de vuelta está en el siglo XVIII, yendo por esa España antigua, por las conquistas y en realidad buscando reyes, que es de vuelta, ¿no? Volviendo a Don Quijote. Claro, es muy parecido. Sí. Bueno, volviendo un poco a la biografía de Reinaldo Arenas, él
para dejarles como por qué es tan importante traer la biografía, porque él al principio era revolucionario, contrarrevolucionario, estudió letras en la Universidad de La Habana, fue uno de los principales motorizadores de lo que fue la homosexualidad en Cuba en ese momento. Trabajó mucho tiempo en la Biblioteca Nacional de Cuba y fue en esa época donde empieza un poco a escribir obras un poquito pasadas de lo que fue la revolución y empieza a publicar su obra literaria, la mayoría de su obra literaria en Estados Unidos, y ahí es cuando, bueno, decide sacarlo, digamos, de Cuba, que él se exilie, se va para Estados Unidos, ya más o menos para los 80, criticando obviamente al régimen y encontrando una nueva posición intelectual que es bastante en contra de la revolución cubana. Uh-huh. No termina muy bien la historia de Reinaldo Arenas, pero lo que sí termina muy bien es la novela, y ahí sí vuelvo a ella. Lo importante, ¿no?, de la transmutación, como venía diciendo al principio, entre lo que es un narrador en tiempo presente uh-huh. y un fray Servando, este personaje, este fraile, situado en un pasado, en un acercamiento entre dos tiempos, ¿no? Entre un pasado y un presente que se van constantemente desdibujando y tocando. Se actualiza entonces una vida a través de unos relatos de la historia. Son todos sucesos temporales en el tiempo que sucedieron. Los conocemos porque estudiamos la historia, pero no entendemos bien la unión cronológica que le inventa el autor. Bien. Entonces acá hay como un movimiento histórico muy importante donde el tiempo es uno de los personajes principales, es el que juega el papel esencial, porque, bueno, lo que decía, ¿no?, desarticula la línea del discurso histórico y permite entonces recrear historias que nosotros como lectores las creemos. Y me voy a quedar en la primera página del libro, por si quieren hojearlo, que me parece que también está si ustedes buscan en internet debe estar el libro. Se llama Metatexto. En la primera página hay un narrador en primera persona que le dice a otro narrador, que nosotros entendemos que es Fray Servando, el personaje protagónico, tú y yo somos la misma persona. Entonces acá hay como una remisión a la figura del autor que se trae, ¿no?, como que se disfraza en esta nota previa, que no la firma y que se ubica antes de la novela, donde establece entonces esta conexión, este dato de, che, en realidad acá no es solo el autor, no es solo el narrador, Fray Servando, es también el autor, claro. Reinaldo Arenas, que nos quiere traer, nos quiere contar su historia y quiere traer diferentes partes de la historia que conocemos para narrar su propio exilio, la propia historia de Cuba. Y todo esto lo hace a partir de una construcción de una serie de máscaras, disfraces, donde vemos en realidad cómo constantemente se fuga ese yo, ese autor yo, ese yo narrador, bajo estas dos formas de dos personas que dialogan entre ellas, pero también dialogan con nosotros. Entonces, en realidad, si bien es difícil lo que estoy explicando, les digo que es muy interesante de leer. Permite en muchas ocasiones leer una forma original de literatura, ¿no? Se aleja mucho del boom literario de lo que fueron las obras de realismo mágico, no sé si se acuerdan, con García Márquez, etcétera. En todo ese nuevo siglo del boom editorial, se aleja muchísimo. Hay toda una cuestión nueva en la literatura, sobre todo en la cubana, que eso no existía en ese momento, y permite entonces inventar cronologías, sucesiones temporales, como estos nuevos atuendos que van tomando los personajes y el autor y el narrador. Y bueno, vienen entonces a mostrarnos este evento histórico de la literatura que fue la publicación del Mundo Alucinante en los 70, casi 80. Entonces, si se quieren sorprender, interpretar estos múltiples disfraces que los coloca a Fray Servando y a Reinaldo Arenas en esta como hitus histórico por el tiempo, les recomiendo que se inicien ustedes en la aventura de Un Mundo Alucinante. Maravilloso. Yo tengo pendiente en mi larguísimo listado de lecturas pendientes Arturo, la estrella más brillante, de Reinaldo Arenas. Mirá, sí, no lo leí. Lo tengo ahí pendiente. Me parece que este va a ser el empujoncito para que agarre ese y El Mundo Alucinante, porque además es muy interesante poder hablar de Cuba, poder discutir situaciones referidas a ese país tan maravilloso y tan interesante, desde una crítica también, desde distintos lugares, pero saliendo de lo obvio, podríamos decir, ¿no? Total. Y ahora necesitamos un poco hacer críticas, ¿no? En general. La recomendación entonces de Reinaldo Arenas. Con esa lectura, vos decís, mi querida Lucía Kramer, que nos rescatás con eso. Los voy a rescatar un montón. Necesito igual que un poco, ¿no?, cierren ese pacto de lectura, porque si no estamos muy complicados, muchachos. Pero les prometo que los voy a rescatar por este fin de semana.
Muy bien, Lucía Kramer con nosotros. Prometemos que en la próxima salida mensual de Lucía, vamos a ir acompañando con la lectura, por supuesto, para ayudarla. Mi querida Lucía, un placer enorme siempre, ¿eh? Beso a todos, igualmente por acá. Lucía Kramer con nosotros, queridos amigos. Qué placer, qué gusto escucharla. Y con esta recomendación, una lectura que nos rescate entonces El mundo alucinante de Reinaldo Arenas, aquí en Brujos y Científicos.